Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a dar la clase de peritos médicos. Mi nombre es Alejandro Álvarez González. La clase es para medicina legal de la carrera de medicina en la tercera pasantilla. ¿Sí? ¿Qué son los peritos? Algún día ustedes van a ser peritos médicos. Vamos. Los peritos médicos son un profesional, es un experto, ¿sí? Es un experto en una ciencia, en un área. Vamos. Es aquella persona que posee un determinado conocimiento específico de un área. Vamos. Entonces, ese conocimiento le va a servir como al Ministerio Público, al juez o al fiscal, una oportunidad de cómo conseguir un dictamen, un documento legal que asegure que hay algún tipo de lesión, una forma de identificación de una persona. Y los peritos son los encargados de dar eso, porque ellos tienen tanto conocimiento sobre esa área que son expertos. Y el otro es que tiene mucha experiencia en eso. De acuerdo a quien proponga los peritos, hay dos tipos de peritos. Peritos de oficio y peritos de parte. Acuérdense que los micrófonos los tienen que poner en apagados para que no se escuche la grabación de ustedes, ¿sí? Solo cuando pregunten, activan el micrófono. Ahorita, micrófonos apagados, jóvenes. Como les decía, los peritos de oficio y los peritos de parte. ¿Qué son los peritos de oficio? Son aquellos que designa el juez, ¿sí? O es decir, el juez es la entidad máxima ante una investigación de un caso. Vamos. Y entonces el juez va a estimar qué persona nos va a dar su conocimiento. Él va a investigar y nos va a dar su conocimiento, su conclusión o su dictamen, ¿sí? Y es el que es elegido por el juez. También tenemos los peritos de parte. Los peritos de parte son aquellos que las partes son dos, la parte acusadora y la parte defensora. La parte acusadora son los fiscales y la parte defensora son los que defienden al imputado o al acusado o al sospechoso, ¿sí? Entonces, de esa forma, existe a veces que hay un peritaje de un forense que es a favor, en el mismo caso, y hay otro resultado de un peritaje de otro forense que es en contra. Y entonces tenemos dos peritajes. El juez se encuentra con un dictamen que le ayuda al imputado y otro peritaje que dice lo contrario, que más bien complica al imputado. Y entonces dice el juez, ¿por cuál decidirme? Puede ocurrir esos momentos, ¿sí? Entonces debe poner un tercer peritaje. Y ese tercer peritaje es el que lo hace el juez, ¿sí? Que es el primero que vimos, peritos de oficios. Entonces, ya entonces el juez con tener esas dos partes a favor o en contra, él va a tomar la decisión cuál va a elegir, ¿sí? De ahí tenemos otros peritos que se van a clasificar de acuerdo a la amplitud de los conocimientos. ¿Qué conocimientos tiene? Entonces hay peritos generales que tienen una gama bien extensa de muchos conocimientos, ¿va? Y otros que son peritos especiales, como por ejemplo los médicos especialistas en una rama o su especialidad mucho mejor, ¿sí? Que tenga mucha experiencia y mucha capacidad científica en esa área. Vamos. Esos son entonces peritos generales y peritos especiales. Existen
delitos que puede cometer los peritos médicos, ¿sí? O cualquier persona, que se llama perjurio y falso testimonio. ¿Qué es el perjurio? El perjurio es cuando alguien dice una falsedad, dice algo equivocado o algo erróneo, pero a conciencia, que falta la verdad, pero bajo juramento. Como por ejemplo cuando alguien va a conseguir un trabajo y uno manda a solicitar en el trabajo la declaración jurada. La declaración jurada, estamos hablando que ahí hay un documento legal que estamos jurando que no trabajamos en ningún otro lado. Y entonces, cuando faltamos a la verdad, o es decir, que estamos trabajando ya en otro lado, en otra institución pública, y ahora queremos trabajar, estamos cometiendo perjurio. Y el perjurio es penalizado en Honduras. Y ahí también tenemos el falso testimonio. El falso testimonio es cuando afirmamos una falsedad o de repente no decimos la verdad o ocultamos la verdad, ya sea parcial o totalmente, ¿sí? Y entonces ante una autoridad, pero no lo hacemos bajo declaración jurada. Entonces una persona puede hacer falso testimonio y también puede hacer perjurio, ¿sí? Va a tener doble culpabilidad. No sé si hay alguna pregunta, este tema era bien cortito. Vamos a ver el otro, que es la deontología. Son aspectos bien importantes en el quehacer de un médico, ¿sí? Un médico forense o un médico en el área, en cualquier área, ¿sí? Ya sea en las especialidades, medicina general, o ustedes como médicos que están estudiantes ahorita, que van a hacer un servicio social. Entonces tienen que haber algunos aspectos como lo que es la deontología médica, ¿sí? En este tema vamos a ver entonces deontología médica, que es la ética médica, la mala práctica médica y la iatrogenia. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a al otro tema que era bien cortito en realidad. ¿No? No, doctor. Estos están relacionados los dos, porque el perito forense debe tener ética médica. Vamos, todos los médicos y todos los estudiantes de medicina debemos actuar con ética. Vamos. Bien, en relación a la deontología, ¿a qué nos referimos? Pues más que todo, los deberes y principios que tienen que tener un profesional, ¿sí? Cómo va a actuar, cómo se va a comportar, ¿sí? Cuáles son nuestras obligaciones que tenemos, cuáles son nuestros deberes morales que tenemos. Todo eso lo va a investigar la deontología forense. Y aquí ustedes tienen dos términos que van en relación a la deontología, que es la ética y la moral. La ética estamos hablando que es la ciencia de lo recto. Actuar recto, actuar bien, actuar como lo manda la ley, ¿sí? Con conocimiento, no apurado, no con imprudencia, no con un montón de situaciones que pueden alterar con desconocimiento. Todo eso no es ética. Entonces tenemos que tener bastantes estudios. Por esa razón, la carrera de medicina es muy estricta con los estudiantes de medicina porque vamos a manejar personas. Y entonces tenemos que tener relacionado mucho la ética y la moral de otro, que son los principios, las normas, los valores que van a regir el comportamiento del médico o del médico forense, ¿sí? Lo que en el colegio médico está algunas leyes, que es la ley de ética, la ley de moral, del estatuto moral. Todos esos tienen que leerlo, tienen que aprenderlo, porque a veces por desconocimiento cometemos infracciones ante
ante el colegio médico y podemos sufrir alguna, ¿cómo se llama?, aplicación de las leyes que tiene el colegio. Entonces, es decir, la deontología médica es el conjunto de principios, reglas, éticas que han de inspirar o guiar la conducta profesional del médico. Es decir, es el buen ejercicio del médico, de una forma legal, ¿sí? Son los deberes que debemos imponer, que debemos tener ante un paciente. El respeto, la ética, el secreto médico, ser humildes con ellos, tratarlos bien como personas, no solo ver la parte de dinero, sino que la parte humanitaria, ¿sí? Hay personas que van a tener dinero, hay personas que no van a tener dinero. No las tratemos diferentes. Todos tienen el mismo derecho. Por eso estudiamos medicina, para curar personas, no para hacernos ricos, ¿sí? Bueno, algunos van a ser ricos, otros van a ser pobres, otros van a ser término medio, pero eso no es lo importante. Lo importante es salvar vidas. Vamos, y dejarle las mejores condiciones de salud a las personas, ¿sí? Muy bien. De ahí tenemos que los principios de ética son 4. La beneficencia, la autonomía, la justicia y la no maleficencia. ¿Qué significa la beneficencia? Bueno, nuestros pacientes se van a beneficiar con la salud, el bienestar, ¿sí? Y nosotros nos vamos a beneficiar, pues, vamos a tener una remuneración. Vamos. La autonomía es que ustedes pueden trabajar independientemente siempre y cuando respetando las leyes. No hay ningún problema. La justicia, como les decía, tenemos que aplicar para todos, sin importar la raza, sin importar si tienen dinero, sin importar si es desfigurado. Tenemos que atenderlos como personas. Todos son personas que piensan, que sienten, que razonan, ¿sí? Y que los vea usted. Acuérdense que la actuación de uno es como nos vamos a reflejar nuestro aspecto. Es qué es lo que vamos a hacer con las personas. Y en eso es lo que vamos a ganar, ¿sí? Entonces hay que tener mucha ética para esto. La no maleficencia significa que no vamos a producir daño, sino que vamos a producir salud, ¿sí? Eso es lo más importante en esta área. Ahora viene lo contrario. Lo contrario es la malpraxis. ¿Qué es la mala praxis? O mala práctica. Es lo mismo, ¿sí? La mala práctica es el mal procedimiento, que nosotros actuamos mal, que no trabajamos con conocimiento, que trabajamos apresuradamente, o no hacemos nada y cuando lo teníamos que hacer. Entonces, la mala praxis es cuando una persona incurre en lo que es negligencia, imprudencia, impericia e inobservancia de leyes, ¿sí? Y entonces cuando ocurre una muerte, por eso cometemos un delito. En el caso de una muerte, por mala praxis, cometemos el delito de homicidio culposo, ¿sí? En el caso de que queremos matar con los conocimientos médicos a una persona intencionalmente, cometemos el delito de homicidio doloso o asesinato. Depende si lo hacemos planificado. Vamos. Son los actos que hacemos, ¿sí? La mala praxis se comete de 2 formas. Por acción o por omisión. Acción es que yo lo hago directamente, lo ejecuto. Y por omisión es que dejo de hacer algo. De repente viene un herido, está sangrándose, no quiero embarrarme de sangre y lo dejo. No hago nada absolutamente. No le paro el sangrado, no le obstruyo la arteria y dejo que prácticamente se siga desangrando. Eso se llama por omisión. Es cierto, yo no lo herí, yo no lo lesioné, no le puse una cuchillada, pero también mi obligación era que si venía sangrando tenía que pararle el sangrado, aunque no hubiera recibido
alguna remuneración. Eso es decir, que no me hubiera pagado. Sí, porque es una emergencia. Entonces, tenemos que, a eso, al no hacer nada, actuamos por omisión. Cometemos un delito por omisión. Y eso se llama malpraxis. Vamos. Acá tenemos los tipos de errores que puede cometer en una mala praxis. Uno puede incurrir en eso, que es la inexperiencia, es decir, que no tengamos suficientes conocimientos de lo que estamos manejando, ¿sí? Por ejemplo, la impericia. Como por ejemplo decir, yo no sé la dosis de la penicilina. Yo no sé cómo se hace una prueba de penicilina, pero póngale penicilina, ¿sí? Y hágale la prueba, pero hacemos la prueba sin saber cómo se hace. Entonces, y la persona sufre una reacción anafiláctica, la persona muere de una alergia severa y prácticamente cometemos una mala praxis por impericia, o de inexperiencia o falta de conocimiento. Por el apresuramiento también es otra. La imprudencia, que no pensamos, no analizamos, no tenemos la evidencia suficiente. Por la negligencia, en el mismo ejemplo de la alergia con la inyección de penicilina, si no le hacemos la prueba correcta, somos negligentes, ¿sí? Estamos en la obligación, si vamos a darle como tratamiento una penicilina o un medicamento que sabemos que da alergia, tenemos que hacerle la prueba, ¿sí? O cuando hacemos un procedimiento quirúrgico innecesario, o de repente hacemos una cirugía y dejamos algún objeto olvidado ahí. Que eso es bien, se ha presentado muy frecuentemente. No tan frecuente, pero sí se ha presentado en la cirugía. Acuérdense que el equipo de cirugía son todos. No solo es el médico, no solo es el ayudante, el anestesióloga, la instrumentista, la auxiliar que entrega las cosas. Es todo un equipo en una cirugía. Todos tienen la misma responsabilidad, ¿sí? Porque ¿qué es el problema? De repente yo hice una apendicectomía y vamos a cerrar ya, quitamos el apéndice, cerramos todo. Y antes de cerrar, bueno, vamos a cerrar, hagan el conteo. El auxiliar va a contar cuántas gasas entregó y cuántas gasas hay o que tiene ya ella ahí. Cuántos instrumentos entregó y cuántos instrumentos se regresaron, ¿sí? Y cuando dice, no, conteo completo, significa que todas las gasas están ahí, afuera del paciente, todos los instrumentos están afuera, y bueno, si hay conteo completo, cerramos y ya lo mandamos a cuidado intensivo, ahí donde se recupera, la recuperación, perdón, y entonces de repente se agrava la paciente, y de repente una sepsis, ¿y qué pasó? ¿Qué? Y bueno, vamos a tomar radiografía, una pinza, una gasa dentro del cuerpo, ¿sí? Y ahí, ¿quién tuvo la culpa? A ver, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién me dice quién tuvo la culpa? ¿Quién? La enfermera que tenía que hacer el conteo bien. Eso creemos nosotros. La culpa la tiene el cirujano, el ayudante, el anestesiólogo, el instrumentista y la enfermera. Acuérdense, les dije, es un equipo. Es un equipo que todos tienen la misma responsabilidad. Y el error de una persona envuelve a toda en responsabilidad, en una mala praxis. Y ahí es donde tenemos ese problema. Ustedes tienen que estar seguros de que las cosas están haciendo bien. Tienen que confiar en esa persona. Pero ¿qué pasa cuando vamos a un turno y las enfermeras son diferentes, los instrumentistas son diferentes, la auxiliar es diferente y ahí no tenemos ese control y pueden ocurrir esos problemas?
La enfermera de repente por cansancio, por agotamiento, o el médico por cansancio, por agotamiento, dejó algo ahí. ¿Sí? Entonces, son situaciones que nos pueden llegar a provocar una mala praxis. Y tenemos la otra, cierran los micrófonos. Tenemos la otra que se llama la iatrogenia. Iatrogenia, que normalmente se le dice iatrogenia, pero no es el nombre normal, es iatrogenia, ¿sí? ¿Qué es la iatrogenia? Como dice ahí, es un daño, acá está, es un daño en la salud causado, provocado por un acto médico, droga o medicamento o un procedimiento quirúrgico recetado o realizado por un médico, terapeuta, psicólogo, farmacéutico, enfermero, dentista. Hola, soy yo, Davidito. Es decir que hacemos todo bien, apaguen los micrófonos, hacemos todo bien, pero algo sale mal. Hay una buena actuación. Hay una actuación con conocimiento. Hay aplicación de medicamentos que se deben de utilizar para la enfermedad. Hay procedimientos que hay que hacerlo para esa enfermedad porque hemos hecho una investigación y amerita hacer esa investigación. ¿Sí? Y a consecuencia de esto produce una lesión y muere la persona. O se lesiona. Eso se llama iatrogenia. No está penalizado porque no existe en el Código Penal. La mala praxis sí existe en el Código Penal, pero la iatrogenia no existe en el Código Penal. No está estipulado que la iatrogenia es un delito, ¿sí? Acuérdense que los delitos los comete uno por impericia, imprudencia, negligencia y no observancia de leyes. Si no se demuestra ningún abogado que hay la presencia de elementos de mala praxis, no pueden penalizarnos. Vamos. Entonces, eso se llama iatrogenia. Veamos algunas diferencias entre lo que es la iatrogenia y la mala praxis. En la iatrogenia, ¿hay daños a la salud? Sí hay daños. En la mala praxis, ¿hay daño a la salud? Sí hay daños también. Entonces, en los dos, ya sea iatrogenia y mala praxis, hay daño a la salud. En la iatrogenia, ¿hay intención? No hay intención. En la mala praxis, ¿hay intención de dañar a la persona? Tampoco la hay. ¿Sí? Entonces, hay daño a la salud, pero es un daño sin intención, porque no queremos o no queríamos provocar ese daño. ¿Sí? En la iatrogenia, ¿es prevenible? No se puede prevenir. Ese es el problema. En la mala praxis, ¿se puede prevenir? Sí se puede prevenir. Y por eso, como se pudo haber prevenido, entonces se incurre en responsabilidad penal. Vamos. Entonces, como el ejemplo de la inyección de penicilina. Ok. Vengo yo, le hago las preguntas de penicilina. ¿Su familia alguna vez ha tenido alguien alérgico? No, doctor, no hay nadie alérgico. ¿Usted alguna vez ha tenido alergia a la penicilina, la amoxicilina, ampicilina? No, doctor, nunca hemos tenido alergia, ni yo ni mi familia. ¿Alguna vez le han hecho pruebas para la penicilina o le han puesto inyección? No me han puesto, o sí le han puesto, pero no ha tenido alergia. Eso es lo que le va a contestar. Bueno, entonces, miren, de acuerdo a su enfermedad, hay que ponerle un medicamento que se llama penicilina. La penicilina es un antibiótico para esto y esto. El riesgo de la penicilina es que hay un porcentaje bien mínimo, bien escaso, de 100,000 personas, uno va a dar alergia. No que va a morir, uno va a dar alergia. Y muy remotamente puede producir una reacción alérgica severa. Por lo tanto, pedimos autorización para el uso, ya que su enfermedad amerita usar la penicilina. Y entonces, vimos los antecedentes, los riesgos, si había utilizado anteriormente, si el medicamento es útil para la enfermedad,
y nos da la autorización, entonces tenemos que hacerle la prueba. Y la prueba tenemos que hacerla adecuadamente, ¿sí? Tenemos que ver la dosis de la prueba, porque a veces colocamos una dosis que es mayor a lo permitido, o una dosis menor que no evalúa absolutamente nada. Entonces tenemos que saber qué cantidad en miligramos debe de tener esa prueba de la penicilina y cómo hacerla, eso también, cómo hacerla. ¿Todo está bien? De repente, con la misma prueba, sufre una reacción anafiláctica y la persona muere. Con la prueba. Les pregunto ahí, ¿se pudo prevenir eso? No se puede prevenir. ¿Sí? O es decir, en la iatrogenia, si hicimos todo bien, no podemos prevenir que haya tenido una persona alergia a la prueba, siempre y cuando haya sido una actuación buena. Es decir, no hay negligencia, no hay impericia, no hay imprudencia y seguimos todas las normas, que son las preguntas que les hice. ¿Sí? Pero si hacemos la mala praxis, es decir, negligencia que no hacemos la prueba, impericia que no sabemos la dosis adecuada para hacer la prueba, imprudencia que no preguntamos algunas situaciones de alergia, inobservancia que no pedimos o solicitamos el permiso o la utilización. Entonces, si hay una de esas acá, entonces es una mala praxis. Por lo tanto, la malpraxis es punible. Es decir, podemos ir presos, ¿sí? Tener una responsabilidad penal. Hay una responsabilidad penal porque actuamos mal. Y en la iatrogenia no hay responsabilidad porque actuamos bien. Esa es la diferencia entre iatrogenia y mala praxis. El problema es que algunos jueces, algunos abogados confunden estas cosas, ¿sí? Y uno comete iatrogenia y lo mandan preso, porque no hay claro en las definiciones, ¿sí? Pero eso no es muy frecuente, pero se van a encontrar con algún juez que no tenga una definición bien clarita de esto y ahí entonces sí va a tener problemas. Pero un buen abogado lo saca, no se preocupe. ¿Qué delito comete un médico en su actuación? Bueno, cuando es una mala praxis, homicidio culposo, ¿sí? Acuérdense que no hay intención de matar a la persona. Vamos. Homicidio doloso, hay intención. Es decir, yo quiero matar a aquella persona. Asesinato, si yo planifico para matar a esa persona. Ese es un ejemplo. O lesiones contra esa persona. Y acuerden que las lesiones, ahora está el Código Civil que hay que pagar. Además de que uno puede ir preso, hay que pagar todo lo que es los gastos que incurrió en esa persona. O es decir, doble pena. La parte penal y la parte civil. Vamos. Vamos a ver si hay otra cosa. Ah, perjurio. El perjurio, pues ya lo habíamos mencionado, que declaramos una falsedad bajo un juramento, ¿sí? Y falso testimonio que hacemos un dictamen. Ah, bueno, cuando hacemos un dictamen forense, un certificado médico, estamos haciendo un perjurio, ¿sí? Y estamos dando un falso testimonio. Estamos dando mal diagnóstico. Es decir, no, que para que reclame una indemnización le vamos a poner que padeció de esto y esto. Y no tiene nada y es mentira. Y lo ponemos en un certificado médico, una falsedad. Estamos cometiendo dos cosas, falso testimonio y perjurio, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con lo que escribimos en un certificado médico o una constancia médica. Podemos ir presos con ese documento. Una constancia en una receta es su firma, su sello, es la pericia que tiene usted ante esa situación. Lo que diga usted en esa receta es una realidad. Esa realidad se puede utilizar como elemento probatorio ante un juicio y meterlo preso. Entonces,
hay que tener ética, no dar constancias falsas, no hacer certificados falsos, porque estamos cometiendo o perjurio, falso testimonio o una mala praxis. Entonces hay que tener mucho cuidado. La gente es oportunista más cuando son médicos que vienen comenzando, son inexpertos. Entonces se aprovechan de la inocencia y empiezan a pedir, ¿cómo se llama? Solicitudes o ayudita, como que le dicen, no, que te lo voy a pagar bien, lo que me pidas, y uno se emociona. No, 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 no. Tengan cuidado con esa firma y ese sello. Pueden ir presos, ¿sí? Aquel otro anda buscando que de repente lo vieron robando en algún lado, robó y como prueba tiene una constancia médica que estábamos en esa hora con consulta con nosotros. Y ellos lo utilizan para no ir preso. Y la fiscalía lo utiliza para hacernos cómplices de robo. Y nosotros no robamos nada, pero esa firma y ese sellito lo hace cómplice. Y entonces usted va preso por cómplice de robo a esa otra persona que le quería hacer una ayudadita, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con ese certificado o ese dictamen forense o constancia médica. No tengan decir, no, señor, no puedo decir, mi ética me dice que yo no puedo decir cosas falsas. Hay que ser así enérgico. No, que te vamos a matar a tu hijo. Sí, híjole, póngale ahí, bueno, bajo amenaza, pues ni modo. ¿Verdad? Pero ahí el problema es que si usted lo hace, está actuando. Vamos. Bueno, jóvenes, con eso culminamos esta clase de lo que es la deontología en relación a la ética y a la moral, y a la iatrogenia, que es diferente. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? Ya son las 6:30, híjole, se nos terminó el tiempo. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No hay ninguna duda ni pregunta. No, doctor. Bueno, vamos a cerrar la grabación. Todas estas grabaciones van a quedar